Atenas y Esparta no solo fueron las ciudades más poderosas de Grecia, sino también las más opuestas en sus formas de gobierno, cultura y visión del mundo. Atenas, situada en el Ática, desarrolló un modelo democrático y comercial que fomentaba el arte, la filosofía y la innovación. Con el tiempo, su poder naval creció, transformando a la ciudad en un imperio marítimo cuya influencia se extendía por el Egeo y Asia Menor. Por otro lado, Esparta, ubicada en el Peloponeso, se estructuró como una sociedad militarista, basada en la disciplina y la austeridad. Gobernada por una oligarquía y con dos reyes al mando, su objetivo principal era mantener el control interno sobre los esclavos ilotas y protegerse de amenazas externas. La rivalidad entre estas dos ciudades se intensificó tras las guerras médicas, en las que Grecia logró vencer al imperio persa. Atenas, protagonista de victorias cruciales como las batallas de Maratón del año 490 a.C. y Salamina del año 480 a.C., emergió como una potencia naval indiscutible. Para mantener la seguridad, Atenas formó la Liga de Delos en el año 478 a.C., una coalición de ciudades-estado bajo su liderazgo. Con el tiempo, esta alianza pasó de ser defensiva a convertirse en un imperio liderado por Atenas, que imponía tributos elevados a sus aliados para financiar su expansión. Esparta, preocupada por el crecimiento de Atenas, lideraba la Liga del Peloponeso, formada por ciudades como Corinto, Élide y Mégara. A diferencia de Atenas, la política espartana no fomentaba el comercio ni la innovación, sino que se enfocaba en el entrenamiento militar y la estabilidad interna. El temor de Esparta no solo residía en la expansión ateniense, sino en que la democracia de Atenas desestabilizara las oligarquías del Peloponeso. El crecimiento de Atenas pronto se convirtió en un problema para Esparta y sus aliados. Entre 464 y 446 a.C., Atenas intervino en un conflicto entre Mégara y Corinto, dos importantes miembros de la Liga del Peloponeso. Al ofrecer apoyo a Mégara, Atenas logró debilitar la influencia de Corinto y consolidar una posición estratégica en el istmo, lo que alarmó a Esparta. La intervención ateniense fue vista como una provocación directa, y las tensiones aumentaron rápidamente. Durante estos años, Atenas también comenzó la construcción de los muros largos, que conectaban la ciudad con sus puertos en el Pireo y Falero. Esta obra monumental permitía a Atenas mantenerse abastecida por mar, incluso si era sitiada en tierra, garantizando su capacidad para resistir asedios prolongados. Esparta interpretó esta acción como una clara señal de que Atenas se estaba preparando para una guerra a largo plazo. En el año 460 a.C. estalló la Primera Guerra del Peloponeso, una serie de conflictos intermitentes entre Atenas y los aliados de Esparta. Mientras Esparta ganaba en tierra, Atenas utilizaba su poderosa armada para lanzar ataques costeros y expandir su control sobre las islas del Egeo. La guerra, sin embargo, no fue decisiva para ninguna de las partes, y ambas potencias se dieron cuenta de que no podían derrotar a la otra rápidamente. Finalmente, en el año 446 a.C., Atenas y Esparta acordaron el Tratado de los 30 años, buscando evitar un conflicto mayor. Este tratado establecía que ambas potencias respetarían las esferas de influencia del otro y se abstendrían de interferir en los asuntos de sus respectivas alianzas. Sin embargo, la paz fue inestable desde el principio. Atenas continuó consolidando su dominio sobre la Liga de Delos, imponiendo tributos más altos y sofocando cualquier intento de rebelión. Por su parte, Esparta seguía vigilando con recelo las acciones atenienses,
consciente de que cualquier provocación podría desatar nuevamente la guerra. Estos años de tregua fueron una preparación silenciosa para lo que vendría. La primera guerra del Peloponeso no resolvió las tensiones de fondo, y ambos bandos sabían que la paz era solo temporal. Mientras Atenas seguía expandiendo su imperio marítimo, Esparta esperaba pacientemente el momento adecuado para recuperar su hegemonía terrestre. En los próximos años, un nuevo conflicto estallaría, uno más largo y devastador, que pondría a prueba la supervivencia de ambas ciudades y cambiaría el destino de Grecia para siempre. A pesar del Tratado de los 30 años, firmado en 446 a.C., la paz entre Atenas y Esparta siempre fue precaria. Ambas potencias seguían desconfiando una de la otra, y Atenas, bajo el liderazgo de Pericles, continuó consolidando su poder en la región. La fricción llegó a un punto crítico en 433 a.C., cuando Atenas selló una alianza con Corcira, una colonia de Corinto. Corcira controlaba una de las flotas más importantes fuera de Atenas, lo que aumentó significativamente la amenaza para Esparta y sus aliados. Esta alianza fue vista como una violación indirecta del Tratado de Paz. En 432 a.C., los corintios intentaron recuperar su influencia sobre Corcira mediante la fuerza, lo que llevó a enfrentamientos abiertos. Atenas intervino para proteger a su nueva aliada, provocando la ira de Corinto y desencadenando una crisis en la Liga del Peloponeso. En paralelo, Atenas también impuso restricciones comerciales a Mégara, otro aliado espartano, prohibiendo a sus comerciantes el uso de puertos y mercados controlados por la Liga de Delos. Esta acción, conocida como el Decreto Megárico, golpeó la economía de Mégara y fue interpretada como un acto de hostilidad directa hacia Esparta. Esparta convocó una reunión de sus aliados en el 431 a.C. para decidir cómo responder a la creciente agresión ateniense. Durante esta asamblea, se debatió intensamente si debían declarar la guerra. Corinto, furiosa por la intervención ateniense en Corcira, presionó a Esparta para que actuara. Finalmente, los espartanos concluyeron que Atenas había violado el Tratado de Paz y, junto a sus aliados, decidieron lanzar una ofensiva para frenar la expansión ateniense. Así comenzó la Segunda Guerra del Peloponeso. La estrategia inicial de Esparta era sencilla: aprovechar su superioridad en tierra invadiendo el Ática, la región que rodea a Atenas, y destruir las cosechas para cortar los suministros. Liderados por el rey espartano Arquídamo II, los espartanos marcharon hacia la región ateniense ese mismo año. Sin embargo, Atenas no buscó enfrentarse directamente. Siguiendo las instrucciones de Pericles, la población rural se refugió tras los muros largos, mientras la armada ateniense lanzaba ataques costeros contra las ciudades aliadas de Esparta. Esta estrategia convirtió el conflicto en un prolongado juego de desgaste. Cada vez que los espartanos invadían Ática, los atenienses se negaban a salir a combatir en campo abierto, sabiendo que los hoplitas espartanos eran superiores en batalla terrestre. A cambio, Atenas utilizaba su armada para hostigar las costas del Peloponeso, saqueando ciudades y destruyendo recursos. Ninguno de los dos bandos podía obtener una victoria decisiva rápidamente, y la guerra parecía destinada a alargarse indefinidamente. En el 430 a.C., apenas un año después del inicio de la guerra, un evento inesperado golpeó a Atenas. Una plaga devastadora se desató dentro de la ciudad. La enfermedad se propagó rápidamente debido al hacinamiento de la población, que había abandonado las zonas rurales y se refugiaba tras los muros de Atenas
para evitar las incursiones espartanas. Las condiciones sanitarias se deterioraron y la enfermedad se convirtió en una epidemia imparable. La plaga tuvo consecuencias desastrosas. Según el historiador Tucídides, que vivió el conflicto en primera persona, la epidemia mató a aproximadamente un tercio de la población ateniense, incluidos soldados, marineros y líderes importantes. Entre las víctimas más notorias se encontraba Pericles, el líder visionario que había guiado a Atenas en sus años dorados. Sin su liderazgo, la moral en Atenas se desplomó y la ciudad entró en una crisis política. Los ciudadanos comenzaron a cuestionar las decisiones de sus generales y la cohesión interna se debilitó. A pesar de la tragedia, Atenas no dejó de combatir. La armada ateniense siguió lanzando ataques contra las ciudades del Peloponeso, tratando de mantener la presión sobre Esparta. Sin embargo, la muerte de Pericles dejó un vacío de liderazgo, y los nuevos generales atenienses no compartían la visión estratégica a largo plazo que él había fomentado. Esto condujo a errores tácticos y a divisiones internas en la política ateniense, debilitando aún más su capacidad de resistencia. Por su parte, Esparta adoptó una estrategia más cautelosa. Los espartanos se dieron cuenta de que la plaga en Atenas era una oportunidad para desgastar a su enemigo sin arriesgar grandes batallas. En lugar de lanzar ofensivas continuas, se limitaron a invadir Ática anualmente, destruyendo las cosechas y obligando a los atenienses a depender de sus suministros marítimos. Sin embargo, estos ataques no lograron quebrar a Atenas por completo, ya que la ciudad seguía recibiendo alimentos y recursos a través del puerto de Pireo. En el 428 a.C., los espartanos intentaron aprovechar la situación atacando la isla de Lesbos, una ciudad aliada de Atenas que se había rebelado. Sin embargo, los atenienses lograron sofocar la revuelta y retomar el control de la isla, demostrando que, a pesar de sus dificultades, todavía tenían la capacidad de proyectar poder en el Egeo. La guerra continuó extendiéndose sin un final claro a la vista, mientras ambas potencias sufrían enormes pérdidas, tanto en el campo de batalla como por las tensiones internas. La combinación de plagas, invasiones anuales y conflictos políticos hacía que cada año de guerra fuera más costoso para ambos bandos. Atenas, aunque debilitada, seguía controlando el mar y manteniendo a raya a los aliados de Esparta. Mientras tanto, los espartanos, aunque invencibles en tierra, no podían romper la resistencia ateniense ni evitar los ataques constantes de su flota. La guerra se había convertido en un duelo agotador entre dos potencias obstinadas, dispuestas a sacrificarlo todo para obtener la victoria. En 415 a.C., tras años de guerra sin un vencedor claro, Atenas decidió lanzar una ambiciosa expedición hacia Siracusa, una poderosa ciudad ubicada en la isla de Sicilia. Esta campaña buscaba asegurar recursos estratégicos, particularmente madera, para construir más barcos y ampliar la influencia ateniense en Occidente. La toma de Siracusa permitiría a Atenas fortalecer su control marítimo en el Mediterráneo y debilitar aún más la posición de Esparta. La expedición comenzó con más de 100 trirremes, 6.000 hoplitas y una fuerza significativa de arqueros y caballería. Sin embargo, desde el principio, la campaña estuvo marcada por problemas internos. El general Alcibíades, uno de los principales promotores de la expedición, fue acusado de sacrilegio en Atenas justo antes de partir. Temiendo un juicio injusto, Alcibíades desertó y buscó refugio en Esparta, donde traicionó a Atenas, revelando los planes de la expedición. Atenas envió al general Nicias
a liderar la campaña en Sicilia, pero la situación pronto se complicó. Siracusa, al enterarse del ataque inminente, recibió refuerzos militares enviados por Esparta, liderados por el general Gilipo, quien reorganizó las defensas de la ciudad. Tras meses de asedio sin éxito, la flota ateniense quedó atrapada en el puerto de Siracusa, y en 413 a.C., los siracusanos, con apoyo espartano, lanzaron un ataque devastador. El resultado fue una derrota catastrófica para Atenas. Su flota fue destruida y sus soldados, incapaces de escapar, fueron capturados o masacrados. Se estima que más de 30.000 atenienses murieron y casi 2/3 de la armada de Atenas quedaron perdidos. Nicias fue ejecutado y los prisioneros que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos. La derrota en Sicilia marcó el inicio del declive de Atenas, ya que las pérdidas sufridas fueron irreemplazables. Sin embargo, a pesar de este desastre, Atenas se negó a rendirse y continuó luchando. Tras la derrota ateniense en Sicilia, Esparta decidió intensificar su ofensiva para destruir a Atenas de una vez por todas. Sin embargo, los espartanos comprendían que, para vencer definitivamente, necesitaban igualar la superioridad naval ateniense. Por ello, en 412 a.C., Esparta firmó una alianza estratégica con Persia, el antiguo enemigo de Grecia. A cambio del reconocimiento de la soberanía persa sobre las ciudades griegas de Asia Menor, Persia proporcionó a Esparta recursos económicos para construir una flota capaz de enfrentarse a Atenas en el mar. Con el dinero persa, los espartanos comenzaron a construir una nueva armada y a fortalecer su presencia en el Egeo. En paralelo, Esparta estableció una base permanente en Decelia, una fortaleza en el Ática, lo que les permitió interrumpir las rutas de suministro terrestre de Atenas. Esta maniobra, sugerida por Alcibíades tras su deserción, dejó a Atenas aislada y obligó a depender exclusivamente de su flota para recibir alimentos y recursos. Durante los años siguientes, la guerra se volvió aún más feroz. Las ciudades aliadas de Atenas, cansadas de la guerra y los altos tributos, comenzaron a rebelarse y unirse a Esparta. Las revueltas internas debilitaron aún más la cohesión de la Liga de Delos. En 405 a.C., la armada espartana, liderada por el hábil almirante Lisandro, logró una victoria decisiva en la batalla de Egospótamos. La flota ateniense fue destruida casi por completo, dejando a Atenas sin capacidad naval para defenderse o mantener sus líneas de suministro. Con su armada derrotada y sus aliados desertando, Atenas quedó al borde del colapso. En 404 a.C., los espartanos, junto a sus aliados, sitiaron la ciudad y exigieron su rendición incondicional. Sin opciones, Atenas aceptó las condiciones impuestas. Los muros largos fueron derribados, la armada ateniense se redujo a solo 12 barcos, y la Liga de Delos fue disuelta. Atenas también tuvo que someterse al liderazgo espartano y convertirse en un aliado menor de la Liga del Peloponeso. Esparta emergió como la potencia dominante de Grecia, pero su victoria fue efímera. La intervención persa había sido crucial para asegurar la derrota de Atenas, pero también dejó a Esparta en deuda con el imperio persa. Además, las tensiones internas dentro de la Liga del Peloponeso y el desgaste provocado por la guerra socavaron la estabilidad del dominio espartano. En los años siguientes, nuevas potencias como Tebas comenzaron a desafiar la hegemonía espartana, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Grecia. La Guerra del Peloponeso cambió para siempre el curso de la historia griega, pero su legado permanece como una advertencia para todas las generaciones futuras. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal para más contenido histórico
como este. Dale me gusta y comparte con tus amigos que también aman la historia. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo video.